Ahí empezó. Ahí empezó, vamos a grabar. Ahí empezamos a grabar. Hechos, capítulo 15. ¿Quién vio el episodio pasado? ¿No lo miraron en Facebook, en YouTube? No, Brian no lo miró. Rubén, ¿no lo miraste? No, tampoco. Bueno, vamos a hacer un repaso entonces. Hechos, capítulo 15. Venimos, el primer viaje de Pablo en el 13, termina en el 13, en el 14, perdón, ¿cierto? Primer viaje de Pablo, va a la sinagoga, es el día de reposo, como es su costumbre, para discutir de las escrituras, buscando al pueblo que está entre las naciones, a los que están entre los etnos, ¿cierto? A judíos de nacimiento, a griegos, judíos que nacieron, a judíos helenizados, y tenemos a los gentiles de la puerta. ¿Estamos bien? Entonces tenemos un problema grande, y es que en la sinagoga, es decir, sinagoga es la misma palabra que eclesía. ¿Siente, compañero? Ahí alcanza a coger a este otro, ¿no? Quédese ahí, pero siéntese ahí para ver si lo alcanza a coger. Para que no se quede ahí. Ave María. Siente para ahí pues entonces. Ay, ve los dos Rubén. Los dos Rubén juntos. Rubén Darío y Rubén Alejandro. Ya. Que voy a poner otra silla que viene. Yo le dije, ¿vio? A ver, toca sacar otra silla ya, porque siempre hay que dejar una libre. Entonces, en el capítulo 14 se presenta una dificultad. Y es que los gentiles, los de la puerta, están llegando por montones, de tal manera que no se veía antes. Mire que en el primer sermón de Pablo, en el capítulo 13, los dirigentes de la sinagoga, cuando los gentiles le dijeron que al siguiente día de reposo regresaran para contarles de nuevo esa historia, entonces los de la sinagoga, los dirigentes se enojaron todos. Ahí iba yo a decir lo siguiente, estaba yo diciendo, la palabra sinagoga y la palabra eclesía, todas dos palabras en griego, hacen referencia a lo mismo. Hacen referencia a reunión. ¿Qué pasa? Que cuando dice eclesía, hace referencia a una reunión más grande, y cuando dice sinagoga, hace una referencia a una reunión más pequeña, a una reunión más precisa, a temas más precisos. Después vamos a estudiar ese tema. Sinagoga no es el nombre del salón. Eso es lo que nosotros pensábamos, que entonces la palabra eclesía para los gentiles y la palabra sinagoga para los judíos. Iglesia, un lugar físico, y sinagoga, un lugar físico. Esa es la relación que teníamos o tenemos todavía nosotros, pensando eso, que sinagoga es iglesia, es donde se predica de Jesucristo, y sinagoga es donde predica el judaísmo. No, la palabra sinagoga, es más, si usted tiene Google ahí, Santo Google, le pregunta de una vez. La palabra sinagoga, yo la tenía aquí, vamos a ver si aquí coge datos. Vale, pues cuidado. Vea cómo es de fácil con Santo Google, vea. Este man es una berriondera. Yo que no tengo datos aquí. Tengo casi señal. Está muy lento el wifi aquí. Está muy lejos. Bueno, el caso es que ahorita que aparezca le cuento la historia de sinagoga. Vamos bien. En el capítulo 15 hacen el primer concilio de Jerusalén, discutiendo el tema entre varios grupos. ¿En qué parte? Dijimos, hay tres grupos aquí. Están los judíos, los que bajaron de Judea, bajaron a
a Antioquía, donde estaba Pablo con Bernabé cuando terminaron el viaje. ¿Cierto? El capítulo 15, verso 1. Entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Por qué están? Bueno, y ahí, ¿cierto? Entonces, como hubo una pelea no pequeña, entonces dijeron: no, vamos a hacer un concilio. Vamos a reunirnos los grupos que hay aquí dentro de los discípulos, o lo que llamamos iglesia, porque es que lo que se llama iglesia aquí en Hechos, en el libro de Hechos, está hablando del grupo de discípulos. Cuando se habla de iglesia se está hablando del grupo de discípulos. Entonces dijeron: vamos a hacer una reunión, vamos a hacer un concilio, porque es que la discusión no está pequeña. Mire que las discusiones no son de ahora, no es que por ahí en el grupo Santa Antigua se está discutiendo, entonces el uno se sale, el otro pide la baja y sí, no, las discusiones están ahí, no es para ofenderse, no es para ofendernos, ahí están las discusiones. Mire que aquí había una tal discusión que dijeron: no, vamos a tener que hacer un concilio. Entonces se decidieron reunirse en Jerusalén. Cuando ya llegaron a Jerusalén, esa volqueta no van a dejar. Al llegar, verso 4, al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Ellos les decían: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, sí, conforme a la ley. Al rito de Moisés. ¿Y por qué rito no es la ley? No, ahí no es la palabra rito ahí no, Moisés. Pero no está refiriendo a la ley. Moisés hace referencia a la ley, pero el rito de la circuncisión no está en la ley. ¿Y Moisés practicaba eso siempre no estaba en la ley? Sí, Moisés ordenó la circuncisión. Bueno, Dios ordenó la circuncisión y lo dejan por escrito. Por eso. Que hay que circuncidar al hijo al 8º día. Pero eso es la ley de ellos. En la ley de Dios está la circuncisión. Eso es lo que yo digo. Pero ¿dónde está el rito de la circuncisión? El rito no es como la costumbre. Por eso, ¿dónde se dice? Lo que pasa es que cuando usted dice aquí rito, le dice a usted cuánta carne cortar y cuál es el procedimiento a hacer frente a eso. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Un orden, tiene un orden, pero se llama rito, el rito de Moisés para la circuncisión. Lo que pasa es que la ley no lo tiene. ¿Pero quién lo tiene? La ley dice que se circuncida. Al 8º día. Pero no dice y si un adulto quiere ser parte de la congregación de los hijos de Israel, se circuncide. Para poder, es más, para comer Pesaj, tiene que estar circuncidado. Si hace parte de esta congregación, entonces tiene que circuncidarse. Abraham, dice la escritura, la circuncisión no es de la ley, la circuncisión es de nuestros padres, de Abraham. La circuncisión es antes de la ley. Por ejemplo, está hablando del cristianismo y le dice, el cristianismo está en contra del diezmo. Están a favor del diezmo, que hay que diezmar. A todas las organizaciones cristianas les interesa el diezmo, a todas. ¿Por qué? Porque con esas se sostienen ellos, ¿sí o no? Cuando alguno de ellos dice que no hay que guardar la ley y usted le dice el diezmo está en la ley, ¿qué dicen ellos? No, es que el diezmo es antes de la ley, es de Abraham. ¿Sí o no? Y le cuentan la historia, Melquisedec, ¿cierto? La guerra es con los reyes que atacaron a Kedorlaomer, ¿cómo llamaba el rey? Bueno, en fin, un grupo de reyes que vino y atacó a los de Sodoma. Bueno, sí, y le cuentan la historia. Y que Melquisedec, y bueno. Que por eso ellos diezman. Y no de la ley, sino de la gracia. Entonces cogen a Entonces yo pregunto, ¿por qué no se circuncidan? Si la circuncisión no es de la ley, es de Abraham. ¿Sí o no? Entonces, como el cristianismo le gusta coger lo que sí le gusta y lo que no le gusta lo desecha. Entonces, cogen el diezmo, pero la circuncisión no.
porque ellos asocian la circuncisión con el judaísmo, tal y como el judaísmo la asocia para ellos. Con el rito. Con el rito de Moisés. El rito de Moisés es el que le especifica cómo hacerla. Cómo hacer para circuncidar a alguien y a todos los pasos, paso por paso, cómo es la circuncisión. Yo tenía el rito de Moisés aquí, hombre, para la circuncisión, no, hombre. Sí, yo Mire, la logro entender también. Ajá. Los procesos para poder cortar la carne, o sea, el Eso. Entonces ahí que llaman rito eso. Sefaría.org. Sefaría es la página, una página del judaísmo. Y ahí le dice a usted en qué parte está. Cada vez que tengo malos datos, él va llegando. Mire, vea. Vea, muchacho Rubén Darío, vea. El verso 15, tenemos un grupo de judeanos, gente de Judea que bajó a Antioquía. Y les dijeron, tienen que circuncidar a los gentiles para que puedan ser salvos. El judaísmo dice que los gentiles que están en la puerta tienen que seguir los mandamientos de ellos, entre ellos la circuncisión, para pertenecer al grupo de ellos. Para usted poder pasar de la puerta y sentarse aquí, tiene que circuncidarse, dicen los del judaísmo. Vamos bien. Eso mismo les expresaron. ¿Qué encontraron los judeanos cuando bajaron a Antioquía? Mire, vea, capítulo 14. Pasando 14-24, pasando por Pisidia vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge, descendieron a Atalía. 26, de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27, al llegar reunieron a la iglesia, a los discípulos, ¿sí o no? Y les relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta a los gentiles, cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Sí vio? Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Con quién? Con la iglesia. Cada vez que la iglesia está hablando de discípulos. Cada vez que aquí la gente cree que iglesia es una cosa rara. O bueno, acá se piensan en la forma pagana. Pero recordemos que el mandamiento es ir a ser discípulos. Mira dónde están ellos, están en Antioquía, ¿sí o no? Con el grupo de ahí, ¿qué estaban haciendo ellos ahí? Se quedaron mucho tiempo. Si el mero viaje de Pablo y de Bernabé duró entre 2 y 3 años, ¿cuántos años se quedaron en Antioquía? Es decir, antes de pasar del verso 28 al capítulo 15, ¿cuántos años pasaron? No le ponga menos de 2 años tampoco. Cuando algunos judeanos bajaron de Judea, verso 1 del 15, le dijeron a ellos, tienen que circuncidarlos de acuerdo al rito de Moisés, para que sean salvos. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Cuando los judeanos bajaron allá a Antioquía, ¿qué fue lo que se encontraron? Se encontraron un grupo de personas mezclado entre judíos y gentiles, pero todos en el mismo lugar, en la misma sinagoga. Entonces, ¿qué dijeron los de allá? Dijeron, no, el orden aquí no está bien. Se la va a poner de esta manera. Los judeanos, los de Jerusalén, bajaron aquí a Antioquía. Y dijeron, no, ustedes están haciendo mal aquí. Porque están todos mezclados. ¿Dónde está la separación? ¿Dónde están los judíos? Porque recuerde que en la sinagoga son judíos, creyentes. Judíos, prosélitos, gentiles que se circuncidaron y se volvieron judíos. Y después están los de la puerta. ¿Quiénes son? Los gentiles de la puerta. Y están todos mezclados. Entonces, no señor, aquí está ese desorden, no se acepta. Se la voy a poner de esta manera. Usted que fue pentecostal. Para hacer en el pentecostal, en Aipug, para subirse al altar a cantar, tienen que hablar en lenguas. ¿O no? ¿Sí o no? Hay pastores que suben a la gente que no ha hablado en lenguas, lo suben a cantar un coro o a recoger ofrendas. ¿Los critican o no los critican? Sí. Los otros pastores critican a estos pastores que ponen gente que no ha hablado en lenguas, que los ponen a recoger ofrenda o a cantar un coro. La puerta, la recepción. Ajá, ¿sí o no? ¿Quién pone esos requisitos?
¿Sí o no? Ese es el punto, se lo estoy barajando así, para que me entienda lo que está pasando aquí. O sea que si un pastor de esos baja un mal de consistorio con peso, lo llama y le dice, mira, es que está en desorden, hay un desorden ahí, hay que separar a esa gente. Yo he visto eso. Bueno, yo vi eso alguna vez. Mire, los pastores que buscan llenar la iglesia y tenerlos ahí, ¿qué hacen? A todo el mundo le dan cargo. Ajá. ¿Sí o no? Sí, hay que darles ¿Por cargo, qué? Porque no van. Porque si no se van, si no les da cargo de Sí, vigilancia, Si de... no sé yo. ¿Sí o no? Se van. Se Se va el van. Se van. día, Y si es verdad que se van. Bueno. Se amargan Entonces, ¿qué todos. buscan? Entonces promueven que todo el mundo hable en lenguas para poderlos poner a servir. Ajá. Bueno, entonces yo le pregunto, bueno, a usted no, al pentecostal. Señor pentecostal, muéstreme en la escritura eso. ¿Dónde está? No está. Entonces algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces van a coger lo que pasa en Hechos. Entonces dice, vea lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Entonces hay unos a favor, entre los pastores de la IPUC, unos a favor, otros en contra de esa medida. Porque unos son más restrictivos y otros son más libertinos. Uno se cree más espirituales que otros. Eso, uno se cree más espirituales que otros. Bueno, y están discutiendo el tema si sí o si no. Ahora andan discutiendo el tema si es obligatorio hablar en lenguas para ser salvo. Sí. Sí. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Así está. Porque dicen que algunos dicen que es que hablar en lenguas es recibir el Espíritu Santo y otros dicen que no. Y está la discusión. Todas esas discusiones son discusiones de hombres. Es la misma discusión que tenemos aquí. Ese es el punto. No es más. El rito de Moisés, circuncidarlos conforme al rito de Moisés, es conforme a lo que ellos establecen como hombres que se debe o no se debe hacer. Los judeanos, los de Judea, que bajaron a Antioquía y vieron a todos los hermanos juntos, les dijeron, no, estos hay que circuncidarlos para poder que pertenezcan a nosotros. Se la va a poner de esa manera en el mismo ejemplo. Ni siquiera los hablando de la IPUC, no estoy hablando mal, simplemente estoy poniendo como ejemplo porque usted conoce, porque usted viene de la IPUC, al igual que yo también vengo de allá. ¿Usted se imagina a un pastor poniendo a alguien a cantar un coro sin siquiera estar bautizado? No, eso no le cabe aquí. Hasta nosotros como creyentes, uy, pastor. Eso no. No, hasta como creyente mismo criticaría al pastor. ¿Cuál es la ley? Si no lo pone a cantar un coro sin hablar en lenguas, mucho menos a una persona que está simpatizando, sin bautizarse, lo va a poner usted a recoger ofrendas o a cantar coros. ¿Sí o no? Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Qué le dicen a usted? No, primero hay que bautizarlo para poder que haga parte. Porque usted lo quieren mucho como... A usted lo quieren mucho como simpatizante. Y lo abrazan y lo buscan y cierto, está muy bien. Cuando usted ya se bautiza, dice, ay, ahora sí es mi hermano, ahora sí somos hermanos, porque ya se bautizó. Tiene que pasar por el rito del bautismo. Ahora, ¿por qué en el bautismo pentecostal antes era de pie y lo cogían y lo bajan así? Antes era que. Sí, y ahora es sentado. ¿Quién cambió ese rito? Es más cómodo. A usted lo sientan en una... Porque estaba en el río, entonces estaba de pie, pues. No, y en las piletas también. Ah, En las piletas también era de pie. En las piletas bautismal Ay, Dios mío. también estaba de pie. Y lo bajaban a usted, y si era muy gordo, entre 2 o 3. Lo cargaban. Lo bajaban y lo suben. Lo cargaban. Usted se acostaba en las manos de ellos. No, usted se dejaba llevar. Por eso. Por eso. Y bajaban. Ahora lo sientan. ¿Quién cambió el rito? Ajá. Es un rito. Es el rito sentado. ¿Cómo queda mejor bautizado? ¿De pie así cuando lo bajan y lo suben? ¿O cuando usted está sentado y baja y sube? No, es bautizarlo, es bajarlo y mojarlo, ¿sí o no? Es cubrirlo todo con agua. La Iglesia Católica dice que no, con un poquito de agua en la cabeza es suficiente. Entonces, no, que hay que sumergirlo, ¿sí o no? Porque la palabra bautizo es sumergir. Ok, ¿sí o no? Pero hay algún ritual. Eso es un ritual. ¿Quién establece ese ritual? El hombre. ¿Quién establece el ritual? El hombre. La idea es sumergirse. Ahora, si usted se incunclille, ¿se sumerge qué? Ya eso es un rito. ¿Quién dice que es acostado? ¿Quién dice que es sentado? ¿Quién dice que es encuclillado? ¿Dónde está el rito del bautismo? Es el rito del bautismo. ¿Cunclillado, sentado o...? Tienen
mala imagen la palabra rito. Rito, no es mala imagen, es que la palabra rito significa eso. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se hace tal cosa? Ahora, entonces hay que separar a esta gente. Y se formó una discusión. ¿Usted se imagina a Pablo si iba a quedar callado? No, hombre. Pablo le está diciendo, porque Pablo reconoce, lo leímos en Efesios, reconoce que los gentiles que están llegando son esas ovejas perdidas de la casa de Israel que están siendo injertadas, ¿sí o no? Y que el Señor las está salvando. Pero usted para ser salvo no necesita hacer ritos primero, porque eso lo dice muy claro en Efesios capítulo 2. Porque no es después del bautismo que se salva, no es después de la circuncisión que se salva, no es después de hablar en lenguas que se salva, porque eso son obras de ley, y Pablo lo especifica muy bien en Romanos, y para allá vamos. ¿Sí o no? Porque es que está la discusión: ¿me bautizo para salvación? ¿Me circuncido para salvación? ¿Hablo en lenguas para salvación? ¿O me salvan y después que yo creo que me salvaron, entonces obedezco para salvarme? ¿O después de que me salvan obedezco? Cuando creo que el Señor me salvó, obedezco. Ese es el punto ahí. Porque es que hay obras de ley. Una cosa es la obra que hace la ley en mi corazón. La ley escrita en mi corazón hace una obra. Muestra un fruto. Por sus frutos los conoceréis. Es distinto a yo salvarme por obras que yo pueda hacer. Y eso es lo que predican todas las religiones del mundo. Todas las religiones de hombre predican ritos, predican de acciones, de obras de ley que la gente hace para salvarse. Mire, vea, seguimos. Tenemos entonces los judeanos que bajaron y prendieron el avispero. Se formó entonces el concilio en Jerusalén. Se formó el concilio en Jerusalén. Verso 5. Algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ya dijimos de ese tema, está en el video anterior. Entonces tenemos el siguiente grupo: fariseos, personas que eran, algunos que eran de la secta de los fariseos. ¿Qué les dijeron? Hay que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cómo interpreta un fariseo la ley de Moisés? Lo leímos en Marcos capítulo 7. ¿Qué interpretación tienen los fariseos de la ley de Moisés? Y cuando llegamos al verso 10, cuando Pedro interviene, o desde el verso 7, Pedro les dice: recuerden que yo estuve entre los gentiles, el Señor me mandó a mí allá. Eso está haciendo alusión a Hechos 10. Y dice en el verso 10, 15-10, capítulo 10, está haciendo alusión, ¿cierto? Cuando fue Cornelio. En el verso 10 del capítulo 15 dice Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿De qué yugo está hablando cuando dice ¿por qué tientan a Dios? Está hablando de un yugo distinto al de Dios. ¿Por qué lo tientan? ¿Por qué tientan a Dios? ¿Cierto? ¿Por qué tientan a Dios poniendo un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos. ¿Con quién está hablando Pedro cuando les dice ¿por qué tientan a Dios? Con los fariseos. ¿Sí o no? Está hablando con el grupo de fariseos que está ahí. ¿Qué dicen los fariseos? Que hay que circuncidarlos y que guarden toda la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Pedro les dice: ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué tientan a Dios? Esa es la pregunta ahí. Vea, todos pasan a la carrera de ese verso. ¿La salvación es antes o después? ¿Antes o después de qué? Es la pregunta, ¿sí o no?
Estábamos todos condenados. Todos estábamos perdidos. El alma que pecare, esta morirá. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Y Romanos, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y también dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí o no? Por lo mismo, porque el profeta ya lo dijo. Pablo está diciendo, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Sí o no? Todos murieron, todos están perdidos, todos están condenados. ¿Sí? Ahora entonces hay que salvarlos. La salvación es después de algo. Tiene que ser después de algo. ¿Qué tiene que suceder para que yo sea salvo? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que yo sea salvo? Esa es la pregunta. Los hombres, las religiones, se hacen esa pregunta y buscan las respuestas. ¿Qué dice el judaísmo? ¿Sí o no? Para que yo sea pasado de la muerte a la vida, para que yo sea pasado de la condenación a la salvación, tiene que suceder algo. ¿Cómo dice el judaísmo que es? Es circuncidándolo y guardando la ley de Moisés. Vamos bien, no hay problema ahí, ahí está escrito, no se discute. Eso dice el judaísmo. El judaísmo dice así. ¿Cómo dice el cristianismo? ¿Qué pasa de la muerte a la vida o de la salvación de la condenación a la salvación? Bautizándolos. O hablando en lenguas. O confesando con su boca. Jesús es mi Salvador. También suele pasar. ¿Estamos bien? Y otros le dicen, no, creyendo que Jesucristo es Dios. ¿Y bautizándose quién? En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así se salva. ¿Sí o no? Pero usted tiene que hacer algo para salvarse. Ese es el punto ahí. Y si no habla, se queda diciendo que sí. Y si no se bautiza usted, sí, y si no habla, entonces no se salva. Sí, usted acepta a Jesucristo como Salvador. Eso, ¿sí o no? Está salvo. Ya está salvo. Métalo al agua, sáquelo y ya quedó arreglado, ya quedó full. Vamos bien. Pero ponemos rituales. ¿Por qué tentamos a Dios poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y hablamos del yugo ya en el episodio pasado. Ojo, mire, vea. La salvación es por gracia, Efesios 2:5, ¿sí o no? Aún estando muertos en delitos y pecados. Dios nos pasó de la muerte a la vida. Por gracia hemos sido salvados. Eso es muy claro. Nos salvó. Mire lo que dice Pedro. Pedro dice, nos salvó, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que ellos. Por la gracia de Jesucristo somos salvados. ¿Quiénes son salvados por la gracia de Jesucristo? Tanto judíos como gentiles. Vamos bien. Hay dos grupos. Judíos y gentiles. Somos salvados al igual que ellos. Todos son salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Efesios 2:5 dice lo mismo. ¿Sí o no? Pablo lo dice. Aún estando muertos. ¿Estamos bien? No es por obras nuestras, para que nadie se gloríe. Sigue diciendo Pablo. Pero fuimos salvados para obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2:10. ¿Está bien? Estamos en un embrollo. Hay un embrollo ahí. Santiago lo va a desenredar. Pedro lo tiene muy claro y dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo un yugo que no es el de Dios? Santiago lo va a desenredar. ¿Cómo lo va a desenredar? Porque entendió, porque recordó las palabras del profeta. ¿Cuál profeta? Amós, ¿sí o no? Amós 9, 11 y 12, ¿cierto? Santiago lo desenreda y dice,
Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, verso 16, después de esto volveré y restauraré la tienda caída de David, repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y aún todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, ojo, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde la antigüedad. ¿Quiénes son los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre? ¿Sí? Santiago utiliza al profeta. Tienen un enredo. ¿Con qué se enredaron ellos? ¿Con la ley de Dios o con las tradiciones de los ancianos? Esa es la pregunta. Pedro les empieza a desenredar y les dice, no tienten a Dios poniendo un yugo. Miren que ese yugo que teníamos en el judaísmo, Pedro lo está diciendo. Ese yugo que teníamos en el judaísmo, ese yugo no lo pudieron ni llevar ni nuestros padres ni nosotros. Esas obras de ley no las podíamos hacer nosotros, no las podíamos cumplir. Las obras de ley. Vamos a hablar un poquito de las obras de ley. ¿Vamos bien? ¿Amós qué, perdón? Amós 9. Del 11 en adelante. ¿Usted lo tiene ahí? Léalo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Sí. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que hará el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Sí. Y traerá del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas. Mire, esas profecías son para Israel. ¿Por qué Santiago está utilizando profecías de Israel para hablar de judíos y gentiles? ¿Sí estamos bien? Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Cuando Pedro dice seremos salvos, ¿con quién está hablando? Con los del judaísmo, con los judíos. ¿Sí o no? Igual que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los que están llegando a las sinagogas a escuchar la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Los que están creyendo. No solo que están llegando a escuchar la palabra de Dios, sino que están creyendo que Yehoshua, que Jesús de Nazaret, es el Mesías prometido a Israel. Como les demuestra Pablo. ¿Sí o no? ¿Por qué Santiago utiliza una profecía que está hablando para Israel? Y dijimos, ¿qué tiene que ver el tabernáculo caído de David? ¿Cómo así? ¿El tabernáculo es de Moisés o el tabernáculo es de David? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora sí estamos llegando al punto. Ya toda esa introducción. Toda esa introducción. La pregunta aquí es, ¿por qué Santiago utiliza profecías para Israel? Está bien que están los judíos, pero ¿qué tiene que ver los gentiles que están llegando ahí, que se están anexando? Santiago utiliza profecías. ¿Y por qué Pedro dice, nosotros los judíos, igual que los gentiles, nos están reuniendo? ¿Sí o no? Leímos en Amós y dice lo que dice. ¿Dónde habla la Biblia del tabernáculo de David? O de la tienda de David. ¿Dónde habla la escritura de la tienda de David? ¿Quién recuerda algo? Dígame a alguien algo. ¿En dónde? Más o menos. Segunda de Crónicas. ¿Dónde queda Crónicas, hombre, por aquí? Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Esperen, me pongo estas gafas que... 6:30. No, Primera de Crónicas 16. Bueno, desde el 15.
Primera. Sí, Primera de Crónicas. Desde el 13, pues vea, le voy a leer un pedacito aquí. Pero présteme la atención, mire. Vamos a hablar, Santiago. A ver, hombre, voy a volver a repetir. Es que qué buenos haber traído los marcadores, hombre. Vamos a tener que hacer eso para la próxima. Mire, vea. Les planteé todo el escenario. Tengamos en cuenta todo el escenario. Los que están viendo el video también lo mismo. Vea, mire. Vea. Tenemos a judíos creyendo que Jesucristo es el Mesías. Ahí no hay ningún problema. Ahí no hay problemas en que si hay que guardar el Shabbat, en que, si hay que seguir guardando Shabbat. Ahí no hay problema en eso. Ahí no hay problema en que hay que seguir comiendo limpio. No, no hay problema en eso. ¿Sí o no? No hay problema. El problema no es en seguir guardando la ley de Dios. Porque todos ellos guardan la ley de Dios. Todos los del judaísmo guardan la ley de Dios. Es más, guardan también las tradiciones de los ancianos. ¿Sí o no? El problema no es la ley de Dios. Es más, ellos también guardan las tradiciones de los ancianos. Guardan todo eso. Es decir, ellos se siguen lavando las manos o no. Ellos se siguen lavando las manos, así, con seguridad. Tal vez alguno de ellos ya no se las lave, de los que han creído que Jesucristo, o de los que caminaron con Jesucristo. Porque ya Jesucristo les enseñó que no es que porque comen pan con manos sucias, pues con manos con barro, que estaba trabajando la tierra y entonces estaba trabajando construcción, y me quedó un poquito de cemento y cogí un pedazo de pan y me lo comí con gaseosa. Entonces, que porque no me lavé las manos, entonces el pan se puso inmundo. No, ya alguno de pronto, de los que caminó con Yoshua, se come el pan, así tenga las manos embarradas, güey. Pero otros seguirán lavándose las manos, crece yo. Y más los que no caminaron con Jesucristo. Pero ellos se lavaban las manos no porque estuvieran sucias de cosas, sino porque las tenían inmundas. Inmundas, porque las manos para comer pan tenían que lavárselas de acuerdo a su ritual. Eso, con el ritual. El problema no es... rito y ritual. No, es que cuando está hablando de rito es de cuestión de hombres. Ritual de ancianos es cuestión. Mire, va. Son rituales, el ritual es lo que se hace comúnmente, se hace. Es lo que dice la palabra ritual, es eso, lo que comúnmente se hace. Está ampliando el panorama. Entonces mire que el problema aquí no es si seguir guardando Shabbat. No, ya Jesucristo nos libertó, ya no guardemos más Shabbat. No, usted no va a encontrar discusión en Hechos. No, ya Jesucristo santificó los alimentos, entonces ellos entendieron que ya podían comer cerdo. No. Lo que dijo Jesucristo fue que podemos comer pan tranquilamente porque el pan no se va a volver inmundo, porque el pan está limpio. Ellos entendieron eso. Ustedes no están discutiendo si seguir obedeciendo la ley de Dios. Aquí la discusión no es esa. Están discutiendo es qué hacer con los gentiles que están llegando, ya que esos gentiles no crecieron dentro del judaísmo. Ustedes no saben cómo es la ley de Dios, no la conocen la ley de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Pedro discute y les dice, apoyando a Pablo y a Bernabé, el Señor nos está salvando a todos, por gracia nos salvó, tanto a judíos como a gentiles. Santiago, lleno del Espíritu de Santidad, dice, el profeta, y lo está diciendo de memoria, el profeta dice esto, y recuerda al profeta Amós, lo acabamos de leer. ¿Por qué el profeta Amós dice, restauraré la tienda caída de David? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿listo? ¿Estamos bien? Vamos paso por paso. Restauraré la tienda caída de David. ¿Dónde aparece la tienda caída de David? Entonces dice, Primera de Crónicas, capítulo 13, o lo podemos leer en 2 Samuel, capítulo 6, pero después lo leemos allá. Lo voy a tener en Crónicas porque Crónicas está más amplio. Samuel lo pone más reducido, pero es el mismo tema. Mire, Primera de Crónicas 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de 1000, de 100 y con todos los jefes. Dijo David a toda la asamblea de Israel. Cuando usted mira en la Septuaginta, aquí dice eclesía. A propósito, cuando la Septuaginta es la que está en griego.
¿Sí o no? Cuando usted lee Crónicas en hebreo, dice Cajal. ¿Cajal? O Keilah. No, Cajal me parece que dice. Ustedes lo ponen en español como asamblea o como congregación. Pero cuando usted lee en la Septuaginta, estos versos, la Septuaginta es la que está en griego, el Antiguo Testamento en griego, y lee aquí, dijo David a toda la asamblea de Israel, dice eclesía. La versión suya, ¿cómo dice? Congregación, ¿cierto? Dice, entonces David consultó con los jefes de millares. El 2. Y le dijo David a toda la asamblea de También dice asamblea. Ah, bueno. Aquí la palabra en griego es eclesía, dice la Septuaginta. Dijo David a toda la eclesía de Israel, si os pareciere bien y es voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos a todas partes a convidar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ojo. Y toda la eclesía concordó, porque pareció bien a todo el pueblo. ¿Vamos bien? Entonces David reunió a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. ¿Dónde estaba el arca? ¿Estaba en Kiriat? ¿Sí o no? David fue con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim de Judá, para traer de allí el arca del Señor, el Dios que habita entre querubines, sobre la cual es invocado su nombre. Y de aquí podríamos sacar unas enseñanzas grandísimas. Cuando dice, el Dios que habita entre querubines, sobre la cual, está hablando del arca, es invocado su nombre. ¿Recuerdan cuando dice de los gentiles allá en Amós o Santiago, cuando dice, sobre los gentiles que es invocado mi nombre? ¿Vamos bien? Ojo, vamos despacio pues, concéntrense aquí, mire pues. Verso 7, llevaron el arca de Dios desde la casa de Abinadab en un carro nuevo, Usa y su hermano Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se alegraban con todas sus fuerzas ante Dios, con canciones acompañadas por arpa, salterio, tamboriles, címbalos y trompetas. Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, un tipo que llama Usa, extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes tropezaron. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y allí murió ante Dios. Entonces David tuvo pesar porque el Señor había quebrantado a Usa y llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa quebranto de Usa, hasta hoy. Ese día David temió a Dios y dijo, ¿cómo he de traer el arca de Dios a mi casa? Y David no llevó el arca a su casa en la ciudad de David, a Jerusalén pues, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. El arca de Dios quedó 3 meses en casa de Obed-Edom y el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Vamos bien? Pregunta. El arca estaba en un lugar y lo iban a llevar para otro lugar. Estaban cantando. Mire, vea, quiero resaltar esto. David y Israel se alegraban con todas sus fuerzas ante Dios, con canciones acompañadas con arpas, salterio, tamboriles, címbalos y trompetas. ¿Quiénes conocen ustedes que cantan con trompetas, címbalos y de todo, con toda cosa que suene,
con todo instrumento de música para traer la presencia de Dios a ellos. Por ahí hay grupos cristianos, ¿sí o no? Y entre más duro resuene, más se siente. ¿Está mal? No. Mire que David tuvo toda la intención del mundo de hacerlo. Están festejando que están trayendo la presencia de Dios. Porque el arca es la presencia de Dios. Ojo, estamos hablando de la presencia de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa por ahí. Una silla, una mesa, no. Están trayendo el arca, la presencia de Dios. Y lo están transportando como ellos creen que es. Y ya se esfuerzan. No sé si la de ustedes también dice así. Estas gafas me van a tener que dar puestas. Y David y todo Israel se alegraban con todas sus fuerzas ante Dios. El verso 8. ¿También dice así o no dice así? Verso 13:8. ¿Sí dice así? ¿Qué versiones tienen hasta ahí? Se regocijaban y delante de Dios con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. ¿Sí o no? Lo hacían con todas sus fuerzas. ¿Está mal? No, estaba bien. En la justicia del hombre. ¿Por qué Usa murió? Por el error de David. ¿Qué error cometió David? ¿El que puso cantores? No. ¿El que se esforzó con todas sus fuerzas y se alegró porque estaban trayendo la presencia de Dios? No. Porque no era la manera de llevarla. Ah, porque no era de acuerdo a la justicia de Dios, sino que están haciéndolo de acuerdo a la justicia de ellos. ¿Cómo así? Sí, porque para transportar el arca hay una orden que está establecida ¿en dónde? En la ley de Dios. Dice cómo se debe transportar el arca. ¿Lo estaban haciendo así? No. No lo estaban haciendo así. Tan no lo estaban haciendo así que el arca iba sobre bueyes. Y el arca no se lleva sobre bueyes, el arca se lleva sobre los hombros. Dice la ley de Dios, de los levitas, por los levitas. No lo puede tocar otro de otra tribu. Entonces David, y era, los levitas no la podían llevar y la tocó otro personaje de otra tribu. La montaron sobre bueyes. ¿Estaba mal? Pues de acuerdo a la justicia del hombre no, porque estaba bien custodiada, qué sé yo, no sé. Hasta, yo no sé si le pusieron adornitos bonitos, qué sé yo, no sé. Pero no era así. Cantaron con todas sus fuerzas, trajeron la presencia de Dios, ahí la traen arca. Sí, claro que sí. Se alegraron, recibieron y hablaron en lenguas tal vez. Sí, yo creo que sí, está bien. Pero es de acuerdo a la justicia de Dios. Primera enseñanza. Primera enseñanza. Las cosas son de acuerdo a la justicia de Dios. Hay un verso de memoria para hablar de justicia. Deuteronomio 6:25. Díganlo de memoria. ¿Cómo es el verso de memoria? Tendremos justicia. Sí, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. delante de como Él. Esa es la justicia de Dios. Hermano, es que el reposo puede ser cualquier día. Hombre, si ya el Señor le dijo que es el séptimo día, pues... No, es que el Señor dijo que santificó los alimentos. Sí, lo que es alimentos en la Biblia, no lo que es alimentos para usted, para la cultura suya. ¿Sí o no? Vea, ya ese tema está bien trillado, bien conocido ya. ¿Qué causa entonces cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra justicia? ¿Qué nos causa? Nos causa la muerte. Entonces, ¿hay que circuncidarlos de acuerdo al rito de Moisés? ¿O hay que bautizarlos en el nombre de Jesucristo? No, hay que bautizar en el nombre del Padre. Hay que bautizarlos para que se salven. No, y tienen que confesar, tan siquiera tienen que confesar. Así está muriendo ya de 3 tiros que le pegaron. Porque era un malandro y entonces le pegaron 3 tiros porque estaba haciendo una maldad por ahí o qué sé yo, no sé. Y entonces a última hora se está arrepintiendo. Yo no sé si no les gusta y les suena muy duro lo que yo les digo. Pero no porque esté confesando a última hora se va a salvar. Hombre, que es que usted le cierra la puerta a la gente, no. No, hombre, eso de confesar es con las acciones que se hacen, no solo de boca. Porque cuando se dice creer, es que se confiesa con la boca, pero se hace. Las acciones son los frutos. Los frutos.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, vea. Porque por sus frutos los conoceréis. Eso. Entonces, y usted muéstreme su fe. Sin obras, su fe sin obras está muerta. Yo le voy a mostrar la fe que tengo por las obras que hago. Porque la fe tiene que dar frutos, tiene que mostrar la obra. La obra escrita, la ley escrita en los corazones, tiene que mostrar una obra. La salvación que el Señor ya nos proporcionó, tiene que mostrar una obra. Efesios 2:10. Que Él preparó de antemano, unas obras que Él preparó de antemano. Mire, cuando nosotros obramos de acuerdo a nuestra justicia, entonces es cuando la embarramos, es cuando nos ocasiona la muerte. Nos ocasiona la muerte. Puede tener la mejor intención. Nadie está diciendo que la intención es mala. Todas en las iglesias cristianas, vuelvo y repito, yo no he escuchado un cura, un párroco, un pastor decirle a los feligreses, ahora sí pueden ir a beber, a emborracharse, a matar, a robar. No, ninguna parte. Tienen las mejores intenciones. Pregunta, ¿lo están haciendo de acuerdo a la justicia de Dios? Esa es la pregunta. Entonces, tenemos la intención de David llevar el arca a Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? No se pudo. La dejaron en la casa de Obededón. Listo. David vence a los filisteos, capítulo 14. Capítulo 15. Ojo, Primera de Crónicas 15. David edificó casas para sí en su ciudad y preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Dice aquí la versión mía. Entonces dijo David, el arca de Dios debe ser traída solo por los levitas, porque a ellos eligió el Señor para que la lleven y le sirvan perpetuamente. Ahora sí, ¿sí o no? Ahora sí. Perpetuamente es por siempre. Perpetuamente es por siempre. Ahora sí, mire, vea. Verso 3, David reunió a todo Israel en Jerusalén para pasar el arca del Señor al lugar que le había preparado. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías, el principal, y sus hermanos, 220. ¿Sí o no? Y bueno, da una lista. Verso 11. David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias levitas, santificaos con vuestros hermanos y pasad el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le preparé. Por no haberlo hecho así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según la ordenanza. Vamos bien. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor, Dios de Israel. Y los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros, en las varas. ¿En unas varas? No. Artículo definido, en las varas. A propósito, cuando dice el verso 1, 15, David edificó casas para sí en su ciudad y preparó un lugar para el arca y levantó una tienda. En hebreo no dice una tienda, artículo indefinido, dice la tienda, artículo definido. Es decir, levantó el tabernáculo. ¿Listo? Para que corrijan ahí, no dice una tienda, dice la tienda en el verso 1. Asimismo dice en el verso 15, y los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros en unas varas, no cualquier vara, sino en las varas, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Aquí hay todas las enseñanzas que nosotros querramos. Todos los que tienen oídos para oír, que oigan. Hay una cantidad de enseñanzas aquí, hablando de obediencia al mandamiento de Dios, a la ley de Dios.
la cual trae vida, cuando andamos en su justicia, en la de Él, no en la nuestra, porque la justicia nuestra causa la muerte. Ojo, David dijo también a los principales levitas que de sus hermanos designará cantores con instrumentos de música, salterios, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¿Sí o no? ¿Está mal? Ahora sí estamos bien. ¿En qué orden están? ¿En qué orden estábamos? ¿En qué orden estábamos antes y ahora en qué orden lo está haciendo David? ¿Sí o no? Mire que en el primer asunto, cuando pusieron cantores, el problema no eran los cantores. Es más, lo están haciendo con todas sus fuerzas, con toda su intención, con ganas. Es que no estamos diciendo que está mal allá cantar y aplaudir, está bien. Quiere parecerse como el fuego extraño que utilizaron para el templo. Yo creo que sí, porque es que el fuego en el tabernáculo lo puso directamente el Señor. Cuando usted trae fuego de otro lado, es decir, de acuerdo a lo que usted, a su justicia, entonces, ¿qué pasó con esos dos hijos de Aarón? Perecieron. Es algo similar como cuando estaban adorando el becerro de oro. Ellos creían que estaban adorando a Dios. Eso, el becerro de oro no era un Dios distinto, no, dijo, este es Elohim, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Pero y dijeron, hagámosle, mañana madruguemos y hagámosle adoración a Dios. A Dios. Pero estaban adorando un becerro de oro. Porque lo están haciendo de acuerdo al conocimiento de ellos, al esfuerzo de ellos, no a lo que Dios ordena. Es más, habían ignorado lo que ya el Señor les había dado directamente a ellos cuando les dijo, no se hagan imagen. Y ya se hicieron imagen de acuerdo a lo que ellos creían y conocían desde Egipto. Porque el becerro era el fuerte allí que carga el yugo y tiene mucha fuerza. Entonces en esa fuerza del becerro. Mire, vea, Dios tiene un orden. Está bien. Y si nosotros queremos andar en la justicia de Dios, bueno, voy a cambiar la palabra. Dios tiene un orden y nosotros debemos andar en la justicia de Él, en el orden de Él. ¿Sí? David levantó el tabernáculo. ¿A qué se llama Amós? Cuando dice Amós, levantaré el tabernáculo o la tienda caída de David. ¿De qué tienda está hablando? Está hablando de esta tienda. Esta tienda que levantó David. Pero Amós, en el capítulo de Amós, en el profeta Amós, el cual utiliza Santiago, dice que está caído, que está en ruinas. Ahorita leemos de nuevo Amós, porque dice que va a cerrar los portillos. Yo cuando andé con mi papá alguna vez en Potreros, pasaba muy pequeño, yo veía que él algunos broches, cuando pasa por una finca, algunos broches los cerraba, otros los dejaba abiertos. Entonces le pregunté y me dijo, no, es que si usted encontró el broche abierto, déjelo abierto. Si usted encontró el broche cerrado, déjelo cerrado. ¿Sí o no? No vaya a dejar un broche cerrado, no lo vaya a dejar abierto, porque se sale el ganado del potrero. Pero si lo dejaron abierto es porque van a traer ganado, seguro. Entonces no lo cierre. Cuando está abierto, se deja abierto. Si está cerrado, usted lo abrió y volvió y cerró. Ahorita hablamos de portillos y de puertas de portillos. Mire, David levanta la tienda, levanta el tabernáculo. Capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en la tienda. Ahora sí, ¿sí veo? Que ponen el artículo definido. Definen la tienda, no una tienda. Y pusieron la tienda de David, que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz ante Dios. Cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y repartió a todo Israel, a hombres y mujeres, a cada uno una hogaza de pan, otra de dátiles y otra de pasas. A propósito, los dátiles son dulces. Y puso ante el arca del Señor ministros
de los levitas para que recordasen, ojo, para que recordasen, confesasen y lo hacen al Señor, el Dios de Israel. Asaf era el jefe. Segundo, Zacarías. Después, Jehiel. Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom, donde había dejado el arca, y Jehiel, con salterios y arpas. Pero Asaf tocaba los címbalos. ¿Cuál Asaf? Por allá hay unos salmos de Asaf, recuerden eso. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas ante el arca del pacto de Dios. Y aquí le voy a pedir a alguien que lea Salmo de gratitud, verso 7 en adelante. Le voy a leer el verso 7. En aquel día David dio por primera vez a Asaf y a sus hermanos este salmo para alabar al Señor. Por favor, ¿quién lee del 8 en adelante? Vamos a leerlo despacio. ¿Listo? Salmo. Espéreme, le recuerdo de nuevo una cosa. Mire, vea. Salmo no, Primera de Crónicas 16, verso 8. No, y también es un salmo. Pero vamos a leerlo en Crónicas. Mire, ¿qué estamos recordando aquí? Estamos recordando las palabras del profeta Amós. Estamos recordando las palabras del apóstol Santiago o del apóstol Jacobo, porque realmente el nombre de él es Jacob, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando lo pasan al latín pasa lo mismo que el nombre de Jesús, que se pierde, porque cuando dice Santiago lo que está diciendo es San Jacobo, por eso es que Santiago, cuando cambió la I cambió, entonces San Jacobo, entonces le pusieron Santiago. Están hablando de Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesucristo, de Yoshua, el hermano de sangre, que era el presidente de la iglesia en el capítulo 15, que recuerda las palabras de Amós. Y Amós está diciendo, levantaré el tabernáculo de cabida de David. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mirando el tabernáculo de David, ¿sí o no? Cuando lo levantó, no cuando se cayó, estamos hablando que lo levantó. Y David da un salmo a Asaf para que lo canten. Y dice, por primera vez, verso 8 en adelante, por favor, compañero, con muy entonada voz. Capítulo 16, Primera de Crónicas 16. ¿En qué estamos? Pues yo no estaba leyendo desde hace rato ahí. Pues. Hey, ¿cuántos minutos van ahí, hombre de Colabóreme ahí. ¿Una hora con qué? ¿Una hora con 2 minutos? Bueno. Capítulo 1, capítulo 16, verso 8. Lea pues, compañero, el verso 8. Preste despacio. Alabad a Jehová, invocad su nombre, Amén. Dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Busca a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca, y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, sus escogidos. Ojo, un momentico, vuelva a leer por favor el 13. Mire pues. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Siga. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Mire, cuando dice 1000 generaciones se está hablando de perpetuamente, porque ya lo dijo atrás, ¿sí o no? Recordemos que esto es con el tabernáculo de David. ¿Listo? Siga. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Ojo, para siempre. Diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número,
pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Téngalo ahí un momentico. ¿Se acuerda por ahí que hay gente que se ofende? Que porque les tocan a los ungidos, a sus pastores y no sé qué. Y entonces, ojo pues que con el ungido o el que mata a un cura, tiene una maldición. Es más, porque la tan mal, que porque mató a un cura. Entonces, que porque un ungido de Dios. Ojo, cuando dice no toquéis, no toquéis a mis ungidos, cuando dice la palabra ungido, ¿a qué está haciendo referencia? Con la palabra ungido, ¿qué fue qué? Que le vaciaron aceite, ¿cierto? Y le vaciaban el aceite, entonces quedó ungido. ¿Con qué propósito le vaciaban aceite en la cabeza? Con el propósito de ungirlo, sí, pero ¿qué indicaba eso? Que quedaba apartado, ¿sí o no? ¿Qué significa ungido en español? O en el idioma nuestro, en el idioma de aquí en la Biblia. Significa Cristo, en el griego. ¿Y en hebreo cómo se dice? Mesías. Mesías, ungido. ¿Listo? No toquéis a mis ungidos ni a mis profetas. ¿A quiénes? ¿En qué contexto está hablando? De los hijos de Israel. No de cualquier gentil por ahí que se llame pastor o cura. Respeto al respeto, al que se le merece, al que merece respeto, respeto. Pero se le merece respeto como persona. Así como se tiene respeto por un anciano en una banca, o una señora pobre, un señor pobre, o un señor rico, una señora rica. Como todos somos seres humanos, se le merece respeto. De esa misma manera se tiene respeto con los ministros cristianos, no hay ningún problema, con un párroco, con un sacerdote. Pero no son ungidos. ¿Por qué? Si no está haciendo la voluntad de Dios, no. Yo soy ungido, pero siento obediencia. Entonces es ungido en la medida en que está apartado y está en la obediencia al Señor. Eso es lo que yo tengo que mirar. Porque esa cosa de ungido es como santo, ¿cierto? Ungido es apartado para la labor que le están haciendo. El primer ungido fue el sacerdote y después el rey. Ese es el Mesías, el rey de Israel. Cuando le dijeron a Jesucristo, cuando Natanael o cuando Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿sí o no? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Natanael en Juan 1 le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Está diciendo lo mismo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Eso es. Siga, compañero. 23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Su Yeshua, dice en hebreo. 24. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alegres en los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Ojo, cuando dicen las naciones, ¿de quién está hablando? De los gentiles, ¿sí o no? Alegres de los cielos, gócese la tierra y digan en las naciones, entre los gentiles, el Señor reina. Siga. Resuene el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid,
Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Mire, Y alabó. decir, sálvanos, oh Dios, salud nuestra, dice la versión mía. Reúnenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en alabarte. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y por la eternidad. Verso 37. David dejó ante el arca del pacto del Señor a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo ante el arca según el rito de cada día. ¿Dónde está eso? En la ley de Moisés dice cómo es el rito para todos los días hacer lo mismo. ¿Sí o no? Lo que está establecido, lo que vimos de la palabra rito. Hizo lo mismo con Obed-Edom y 68 parientes de él, y puso de porteros a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa. Y dejó al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes ante la tienda del Señor en el alto de Gabaón, para que sacrificasen continuamente mañana y tarde holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley que el Señor prescribió a Israel. Con ellos designó a Emán, Jedutún y los otros elegidos, declarados por nombre, para glorificar al Señor, porque su amor es para siempre. Con ellos dejó a Emán y a Jedutún con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música de Dios. Los hijos de Jedutún eran porteros. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir a sus familiares. ¿Listo? ¿Cuál es el tabernáculo de David? Mire, aquí hay una discusión. El cristianismo enseña que el tabernáculo de David no es el mismo que se levantó en el desierto. Recuerde que el tabernáculo que se levantó en el desierto tiene 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los del cristianismo, usted pone a buscarle a Google o a algún libro de esos teólogos cristianos, sea de la religión que sea, de la secta que sea, le van a decir que el tabernáculo de David no tenía esas 3 secciones, ni atrio, ni lugar santo, ni lugar santísimo. O habrá quien sí lo diga, pero en la forma general ellos le van a decir que no, que era una tienda, una sola tienda, y que el arca estaba ahí, y que David llegaba ahí a hacer sus oraciones y no sé qué. Pero yo leo en estos pasajes que leímos acá, que era el mismo tabernáculo y que era tal el mismo que hicieron los mismos sacrificios que estaban establecidos en la ley de Dios, como dice aquí. El mismo altar donde presentar los sacrificios cada día. Y no hay diferencia entre el uno y el otro. Pregunta: ¿el tabernáculo de David hasta cuándo tuvo funciones? ¿Hasta cuándo tuvo funciones el tabernáculo de David? Empezaron a construir el templo. Hasta que se construyó el templo. Hasta que se terminó de construir el templo y hasta que se consagró. ¿Por qué? ¿Qué hicieron con el arca? La metieron dentro del templo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué era lo importante? El arca. Sí. El arca siempre ha sido lo importante. Eso está muy claro. No importa el altar, pues sí es importante, pero no es superior el altar, ni la fuente de bronce. Ni el propiciatorio, ni nada. No es más alto eso que el arca. Por eso es que algunos en el cristianismo se confunden, diciendo que la tienda de David, el tabernáculo que levantó David, era una tienda solamente, porque aquí no nombran el propiciatorio, el candelabro de oro, no lo nombra. ¿Sí?
Solo nombra el arca y la tienda. Pero si aquí está diciendo que están haciendo los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y en el altar del holocausto, está diciendo todo esto, porque no nombre los otros utensilios no significa que no estuvieran, sino que lo principal que era. ¿Cuál es la idea principal de esto? Decir que la presencia de Dios, que el arca fue llevada por David a la tienda que él preparó. ¿Por qué ponen tanto énfasis en la tienda de David? ¿Por qué tanto énfasis en la tienda de David? Porque David es el elegido del Señor. ¿Qué era más importante, la tienda o el templo? ¿Qué es más importante, la tienda de David, el tabernáculo de David o el templo de Salomón? Pongámoslo así, ¿el de David o el de Salomón? De David, porque más estaba el de Salomón no lo mientan por ningún lado. El templo de Salomón, sí, el templo, claro, la grandeza del templo y todo eso. Pero ¿qué es más importante, el templo o la tienda? Puede ser la tienda. ¿La tienda más importante o el templo? David se esforzó por saber más cómo hacer el proceso de transporte. La tienda es pequeña, el templo es más grande, más costoso. ¿Qué es más importante, la tienda o el templo? Todos eran elegidos. ¿Todos eran qué? Elegidos. Elegidos, sí. Todos. Sí. Pero David era primero. David era primero, un tema importante de David. Pero es porque primero fue Moisés, porque fue el que recibió. No, pero estoy comparando la tienda de David y el templo de Salomón. Pero la tienda es la que se le dio a Moisés. El tabernáculo de David, sí. El tabernáculo que edificó David para el arca del Señor. ¿Qué era más importante, ese arca o ese tabernáculo o el templo? También tenían el arca. Sí. Claro. Sí, para allá la llevaron. Para la llevar. Y después se perdió cuando ya en el año 70 lo destruyeron. Cuando lo no, antes, cuando vino Nabucodonosor. Sí. Cuando Nabucodonosor se apropió del arca. No, Jeremías la escondió. Sí, antes de que estuviera el templo de Salomón. ¿Cuál es más importante, la tienda o el templo? La tienda. Ah, ninguno de los dos, hombres. No dijeron ahorita pues que era el arca. Ah, sí. Sí. El arca. No, Sí, importante no, yo estoy hablando del templo o de la tienda. ¿Qué es más importante? Que de todas maneras la tienda y el templo eran para resguardarla o para hacer. Guardar el arca. Listo, vamos bien. Listo, vamos bien. Las dos Vea, cumplen la función. Mire, este negrito, mira este negrito. El templo y la tienda sin el arca No eran nada. Mire este negrito, yo soy más bonito que este negrito, es más feito que yo. ¿Quién es más importante aquí? ¿Él o yo? Los ojos del creador. No, los dos son parecidos para el Señor. No importa, ¿sí o no? Es que No importa. no importa. No importa que es más alto, más... Mira lo que pasó con Saúl. No, es que aquel es más inteligente, más estudiado, más alto, más blanco, más bonito, aquel es más chaparrito, más negrito, más viejito. No es la tienda, no es el edificio. ¿Qué es? Es el arca, es la presencia. Lo importante es la presencia. Es la presencia. Porque ¿qué es del templo sin arca? Es como cuando iban a la guerra, no es que llevaban el arca y ganaban. La empezaron a sacar, inclusive... Cuando se la llevaban para otro lado, vea que cuando se la llevaron, la robaron, que le dio tumores, le dio tanta cosa. A los filisteos. ¿Cuál fue la queja, el lamento de David? Que él estaba en un lugar acomodado y que la presencia, el arca del Señor estaba olvidada. Ahí donde le dio por hacer. Donde le dio por hacerlo en su esfuerzo humano, con toda la mejor intención del mundo. Es que no estamos diciendo que él no tenía la intención, tiene una intención mala, con toda su intención. Pero esa intención, anteriormente, él ya sabía que en la Torá, en los escritos... Él lo tenía que saber, ¿cierto? Sí, él tenía que saber eso. ¿Por qué? ¿Por qué David lo tenía que saber? Porque como era rey... Sí, como era rey... Tenía a las manos de él todo el conocimiento. Pues, ¿sabe qué? Como era rey,
para ser rey de Israel, tiene que sacarle una copia a la ley. La ley de Dios, el rey tiene que copiarla. O sea que Es mandamiento, está en la ley. Por eso cuando el proverbista dice, no te alejes de mi ley, no está hablando de la ley del proverbista, está hablando de la ley de Dios que le hizo una copia. ¿David sabía cuál era el proceso? Sí. Sí sabía. Pero se equivocó. Lo hizo en su esfuerzo. ¿O se le olvidó? Bueno, no sé, démosle el beneficio de la duda. Pero corrigió. sí, pero Corrigió. él se fue otra vez a estudiar la Torá. Corrigió. ¿Sí o no? Corrigió. Él lo quiso hacer como él quería que fuera como mejor, pero no al mandato. No al juicio, no a la justicia de Dios. Pregunta, ¿el problema es equivocarse? No. El problema no es equivocarse. Nos vamos a equivocar. ¿Cuál es el problema? Seguir en la Seguir en equivocación. la equivocación. No levantarnos y no mira volver a escudriñar qué es lo que está pasando. ¿Seguir en el error, sí o no? Ese es el problema. Seguir fallando en lo mismo. David adulteró. David asesinó. Mandó a matar a Urías. ¿Cuántas veces lo hizo? Pues que relate la Biblia. De adulterar y de mandar a asesinar a alguien. Que yo lea una sola vez. ¿El pecado del adulterio es grave? Sí, es gravísimo. ¿Y el pecado de asesinato? También gravísimo. Se arrepintió, se regresó, volvió. El problema es fallar una vez. ¿Cuál es el problema? El problema es la dureza de corazón, ¿sí o no? ¿Dónde consultó David para corregir? En la Torá. Por eso dice, no te apartes de mi ley. Proverbios 2 y Proverbios 3 es hermoso. Leamos Proverbios 3. Mire lo que escribe Salomón. Porque la semana pasada leímos del capítulo 4. Pero ¿cómo dice el capítulo 3? Proverbios 3. Verso 1. Uno, sí. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Mire. Ojo, Porque pues. largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ojo, la ley de Dios, el mandamiento. Todo eso está hablando de la ley de Dios, el mandamiento. Sigue. Honra a Jehová en tus bienes Ujú. y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto es más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos,
guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que dar. Santiago, ¿sí o no? No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. La ignominia. Ignominia. Mire, yo creo que hay que parar por ahí, pero mire, vean. Voy a leerle un poquito de circuncisión de Sefaría, de la página del judaísmo. Mire pues, le voy a leer un poquito. Sefaría.org. Usted le pregunta ahí y él le va a decir el asunto de la circuncisión judía. Se remonta al libro del Génesis, donde Dios ordena a Abraham que se circuncide a sí mismo y a los varones de su casa. Yo me pongo estas gafas. ¿A dónde están las gafas? ¿Están aquí? Le voy a hablar de circuncisión de acuerdo al judaísmo. Présteme atención. A sí mismo y a los varones de su casa como símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Dios también ordena a los descendientes de Abraham que circunciden a los bebés varones a los 8 días de nacidos, una práctica que los judíos han mantenido a lo largo de las generaciones. Y enseguida nombra el Tanakh, es decir, la ley de Dios. Dios, además de Abraham, le voy a leer aquí. Pensamiento judío, Tanakh, Talmud, Tosefá, el Tanakh y el Midrash. Le voy a leer lo que dice el Midrash. Pacto inquebrantable, la sangre del pacto, alajá, una alajá. Aquí está, la realización del ritual de la circuncisión, la alajá, otro libro que tiene el judaísmo, paralelo al Talmud. La ley judía prescribe un procedimiento específico para la circuncisión ritual. El rabino Joseph Caro, en su código legal fundamental del siglo XVI, el Shulchan Aruch, ofrece una descripción minuciosa del procedimiento tradicional para la circuncisión ritual. Ojo, mire pues cómo es el ritual de la circuncisión en el judaísmo. ¿Cómo se realiza la circuncisión? Se corta el prepucio, toda la piel que cubre el glande, hasta que éste quede al descubierto. Luego se separa la membrana blanda debajo de la piel con la uña y se retira hacia un lado y hacia el otro hasta que se exponga la carne del glande. Después se succiona la incisión hasta que la sangre abandona las extremidades para evitar cualquier peligro. Se revela al moel, el moel, es decir, circuncidador ritual, que no realiza la succión, es decir, uno es el que circuncida y otro es el que hace la succión. Una vez succionada, se aplica una compresa, un vendaje o polvo medicinal para detener la hemorragia. ¿Listo? Y ahí está. Usted puede leer aquí todo el ritual. Ahí están los compañeros, los hermanos del judaísmo. Tienen todo el proceso para saber cómo es el ritual de la circuncisión. Le voy a leer también, le quedé viendo lo de la sinagoga. Se lo voy a leer en griego. El término sinagoga proviene del griego antiguo, sinagoge, que significa lugar de reunión. Espéreme, Brian, que ya vamos a terminar. Ya se va a ir puesta en la carrera. Espéreme un momentico. Espéreme 5 minuticos para que oremos. ¿Ves? Esto no quiere abrir más. Sinagoga.
Este internet sí sirve para 3 cosas, hombre. A ver, este no quiere mostrar. Dice, la palabra sinagoga proviene del griego antiguo, sinagoge. Su significado literal es lugar de reunión o asamblea. En el judaísmo designa, ojo, vea, en el judaísmo designa al edificio donde la comunidad se congrega para orar, en el judaísmo, ¿no? Estudiar la Torá y celebrar eventos comunitarios, aunque originalmente tenía un uso más amplio como centro cívico y de instrucción. Listo. Pero la palabra sinagoga, ¿qué significa? Lugar de reunión o asamblea. Listo. Después sigue buscando, más adelante bajamos bien esto y buscamos esto. Mire, démele stop ahí, a mejor, Maranata a todos los hermanos.